Se considera la ansiedad como una respuesta de alerta ante situaciones consideradas amenazantes en la vida de un ser humano. En este sentido, la ansiedad empuja a la persona a tomar determinadas medidas para afrontar los riesgos o peligros que puede encontrarse a lo largo de su existencia. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, produciendo problemas de salud e interfiriendo en las actividades sociales, laborales o intelectuales del individuo. Asimismo, se calcula que un 20% de la población mundial padece o padecerá a lo largo de toda su vida problemas relacionados con la ansiedad que necesitarán un tratamiento médico. Pero, ¿qué es exactamente la ansiedad y por qué se produce? ¿Cuáles son sus síntomas más comunes? ¿Qué diferentes tipos de trastornos relacionados con la ansiedad podemos detectar hoy en día? ¿Qué tipo de consecuencias negativas tiene para la salud? ¿Cuáles son los tratamientos médicos más efectivos para controlar la ansiedad? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José Carlos Baeza Villarroel, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la Clínica de la Ansiedad. Doctor Baeza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias. Profesor, los datos están ahí. Un 20% de la población mundial padece o padecerá a lo largo de toda su vida problemas relacionados con la ansiedad. Un 20% es mucha gente. Sí, un 20% es una de cada 5 personas, ¿no? Eso estamos refiriéndonos naturalmente a los trastornos de ansiedad, ¿no? La ansiedad como mecanismo, ¿no?, básico es un mecanismo universal, se da en el 100% de las personas. La ansiedad se define como un sistema de alerta ante situaciones amenazantes, es decir, ante situaciones en las que tenemos algo que ganar o que perder, y la función que tiene es movilizarnos, activarnos, de forma que emitamos las conductas que permitan minimizar los riesgos o sortear esos peligros, ¿no? En algunos casos la ansiedad nos prepara para luchar, para hacer frente, para reducir esas amenazas. En otros casos la ansiedad nos prepara para huir, para escapar. En otros casos nos lleva a evitar determinadas circunstancias o determinados extremos, o bien a buscar algunas medidas o algunas condiciones de seguridad que por otro lado contrarresten los riesgos o las posibles consecuencias negativas. O sea, es una aliada como el miedo. Sí, de hecho el concepto de ansiedad está muy vinculado al concepto de miedo, porque como estamos hablando de una respuesta ante amenazas o peligros, la respuesta más genuina es el miedo, el temor. Doctor, ¿y cuándo se convierte esa ansiedad en una amenaza? Bueno, la ansiedad se convierte en una amenaza cuando, por un lado, da lugar a problemas de salud, de los que podemos hablar ahora después, y cuando, por otro lado, se convierte en algo disfuncional. Ya no es algo que nos ayuda, ya no es un facilitador, sino que es algo que nos incapacita, nos estorba, nos obstaculiza para llevar adelante las cosas que tenemos entre manos, los proyectos en los que estamos implicados. Si la ansiedad es un mecanismo de defensa, en pocas palabras, sí, ¿no? Eso significa que lo sufrimos todos o la tenemos todas, de alguna manera. Aparte es un mecanismo muy importante, es decir, una buena parte de las cosas que nos van bien gracias a este sistema, ¿no? Porque hemos venido tú y yo a la hora convenida a hacer este programa. Por un lado, por responsabilidad, pero la responsabilidad también tiene que ver con los efectos sociales que tendría nuestra conducta. Por otro lado, porque podría tener consecuencias negativas de algún tipo. Y por lo tanto, muchas de las cosas que hacemos nos van bien gracias a la ansiedad. La ansiedad no se puede borrar del mapa ni conviene. La ansiedad es, en términos psicológicos y en términos físicos, un poco como el dolor en términos físicos. ¿El dolor qué hace? El dolor nos avisa de que hay algo en algún sitio que se ha de revisar, que se tiene que mirar, que no va bien, ¿no? El dolor no nos gusta, pero sin dolor ya hace mucho tiempo que no estaríamos por este mundo.
tendríamos una gripe, de la gripe pasaríamos a la pulmonía, de la pulmonía pasaríamos a una neumonía, nos moriríamos, eso sí, tranquilos, sin ninguna molestia, ¿no? Entonces, con la ansiedad sucede lo mismo. Hay algunas amenazas o algunos peligros de los que no nos puede avisar el dolor. Si me va a atropellar un coche, si me encuentro con un león, ¿quién me tiene que avisar el dolor? Ya sería un poco tarde, porque quiere decir que el león ya me ha hincado el diente o el coche ha impactado conmigo. Así que de este tipo de amenazas nos avisa la ansiedad. Amenazas que pudieran pasar, que pudieran suceder y que en la medida en que son probables tenemos que responder frente a ellas, ¿no? No obstante, doctor Baeza, está claro que la ansiedad la padecemos entre comillas todos, o la vivimos todos, pero llega un momento en nuestra vida que se convierte o nos convertimos en ese 20% de la población. Si hablamos aquí para España, si estamos en 47 millones de españoles, más o menos, ¿no? Eso, las estadísticas tendremos que empezar a valorar exactamente cuántos españoles somos, porque yo no sé si ni tan siquiera el censo lo tiene claro, ¿no? Hablamos estamos hablando de 9.400.000 personas, más o menos, ¿no? Que podrían estar sufriendo, padecerán ese trastorno. Hay un mecanismo, ¿cuándo se descontrola esa ansiedad, ¿no? ¿Cuándo dejamos de estar en ese 80% para convertirnos en ese 20% restante, ¿no? Básicamente, cuando los síntomas psicológicos y fisiológicos que están relacionados con esa respuesta de alerta alcanzan un nivel de activación muy alto, y eso ya se traduce en síntomas físicos, en problemas de salud, ¿no? A grandes rasgos, la ansiedad, por un lado, produce síntomas físicos, palpitaciones, taquicardia, ahogo, molestias digestivas, tensión muscular, la sensación de calor o de golpes de calor. Si es más extrema o más intensa, posiblemente mareo, inestabilidad. ¿Se puede confundir con otro borrosa. tipo de patología? Todos los problemas o todos los trastornos se pueden... Infarto, angina de pecho y Sí, demás, sí, se puede confundir. De hecho, en un tipo de trastornos de ansiedad que se llaman crisis de pánico, como quiera que además en las crisis de pánico, aparte de tener todos estos síntomas que hemos citado, la persona tiene la sensación de que se va a morir, de que va a pasar algo grave de manera inminente, ¿no? Básicamente algo grave para la salud física o algo grave para la salud mental. Siente que le va a pasar algo a nivel físico, normalmente piensa en algún tipo de problema cardiovascular o respiratorio, y la sensación de perder el control se asocia con la idea de trastornarse o volverse loco. Como quiera que en la ansiedad se puede tener palpitaciones, taquicardia, a veces también se puede tener un cierto dolor o hormigueo en el brazo, pues hay muchas personas, sobre todo estas que padecen o han padecido crisis de pánico, que lo primero que piensan es que van a sufrir algún problema cardiovascular, y de hecho pues comúnmente van a urgencias, donde, a pesar de que presente síntomas que en principio son compatibles con la ansiedad se considera un diagnóstico de exclusión, es decir, aunque tengamos síntomas que son coincidentes con los propios de la ansiedad, aunque esos síntomas cursen de la manera que cursan en la ansiedad, siempre hay que descartar que no son debidos a otra etiología. Eso es lo que se conoce con el nombre de diagnóstico diferencial, y siempre, en todos los casos y muy particularmente en estos trastornos, pues se tienen que hacer unas pruebas previas que de alguna manera descarten que eso no es debido a otro problema o a otra etiología. En cualquier caso, quiero entender por otra parte que la persona ansiosa o la persona que ha estado en esa crisis, en ese momento, ¿no?, en ese pálpito, en ese sudor, en ese, entre comillas, miedo, porque a lo mejor está pensando, es que me está dando una angina de pecho o un infarto, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero a lo mejor él lo piensa. Lo piensa, sí. Yo entiendo, irá directamente al hospital, al menos pues por miedo, ¿no? Pero dicen que somos lo que comemos, y otras versiones dicen que somos lo que pensamos, ¿no?, o cómo actuamos, ¿no? Claro, sí. Si de alguna manera pensamos que en esa crisis nos puede pasar algo, verdaderamente nos puede llegar a pasar. El ansioso puede llegar a ¿cómo lo diría? A crearse una enfermedad, una patología severa. A ver, no porque piense que se va, ¿no?, a morir, la persona hasta que tiene crisis de pánico o de ansiedad, no porque piense o sienta que se va a morir, se va a morir. De hecho, las crisis de ansiedad no le llevarán a ese extremo. No porque piense o sienta en ese momento que va a perder
el control o que va a perder la razón, no por eso se va a volver loco. Ahora, no cabe duda de que lo que pensamos, sea verdad o sea mentira, es lo que contribuye a que el sistema se alarme o se sobrealarme sobre la alarma previa que ya existía. La ansiedad es una ecuación cuyo resultado depende de dos variables. Variable 1, la valoración que nosotros hacemos de qué pasa, qué podría pasar, qué consecuencias tiene, cómo me afecta. Y variable 2, qué es lo que yo puedo hacer, qué recursos tengo frente a ese problema, qué recursos no tengo pero puedo movilizar con ayuda de otros. ¿Cuándo tenderá la ansiedad a ser más alta? La ansiedad tenderá a ser más alta cuando el signo de estas dos variables sea más negativo y su magnitud más grande. Cuando yo calcule, equivocadamente o no, que las consecuencias, ¿no?, de algo son más graves para mí o muy graves, ¿no?, y por otro lado yo me vea vulnerable, ¿no?, indefenso, sin recursos o desbordado, en ese caso entonces la ansiedad será muy alta. Por lo tanto, efectivamente, en la ansiedad, el pensamiento, ¿no?, y todo lo que son anticipaciones, cálculo de riesgos, interpretaciones de los propios síntomas o de las propias situaciones, son muy importantes. Y la ansiedad se va a disparar en función de lo que nosotros pensamos, sea verdad o sea mentira. Yo, volviendo al ejemplo que citamos antes, quizá voy a cruzar la calle con el rabillo del ojo, antes de más consideraciones, me parece que un coche me va a atropellar. Yo automáticamente salto, ¿no? Esa respuesta se produce en base a lo que yo he pensado, sea verdad o sea mentira. Ese coche resulta que a lo mejor no venía por aquí, o hay un bordillo que prácticamente es insalvable y por lo tanto objetivamente es imposible que a mí ese coche me atropellase. Pero yo a lo que respondo es a la valoración, a la composición del lugar que yo me hago. Entonces, tanto sucede que los pensamientos amenazantes, sean verdad o sean mentiras, generan ansiedad, como también es verdad que estados de alerta psicológica y fisiológica hacen que tendamos a interpretar las cosas de manera más amenazante o hace que generemos más pensamientos negativos. Ayer hablábamos en este programa, doctor, con otro especialista, con otro doctor, en este caso de la universidad, del hospital de la clínica Vall d'Hebron, sobre temas de genética, ¿no? De cómo podemos o cómo puede hoy la ciencia transformar o modificar ese genoma humano con sus cromosomas, etcétera, etcétera, para que tengamos niños el día de mañana más saludables, ¿no? No padecer cánceres, etcétera, etcétera. Y hablando con los doctores que nos acompañaban, decían, bueno, es que una persona puede llegar incluso a somatizar una enfermedad que no tiene por qué estar vinculada a su genoma, ¿verdad? No le viene de sus abuelos, padres y demás, pero se la va a reproducir simplemente porque él está pensando que tiene aquella enfermedad y que va a morirse de aquella enfermedad. Claro, se nos sobrecoge un poco hasta el ombligo, y permítame la expresión, la expresión, porque claro, dices, bueno, o sea, una persona simplemente, ¿qué capacidad tendrá entonces la mente humana para que en un momento determinado, tú como doctor en psicología, ¿no?, que conoces perfectamente en la mente, como una persona, ansiosa o no, pero con esa capacidad que tiene de pensar sobre algo en concreto, puede llegar a somatizar de tal manera como que de verdad aquello lo vaya a vivir o no, pero que al menos su situación será un cuadro idéntico a una persona que esté sufriendo aquel trastorno, ¿no? Sí, probablemente el hecho de que una persona, ¿no?, piense que tiene una enfermedad o se considere enfermo le llevará probablemente a enfermar de cosas relacionadas con ansiedad y estrés, no necesariamente con aquello que está temiendo. Por ejemplo, un caso típico que está muy próximo a la ansiedad o dentro de los trastornos de ansiedad, aunque en las clasificaciones internacionales se clasifica aparte, es lo que llamaríamos la ansiedad por la salud, el paciente hipocondriaco. Este paciente teme tener cáncer o teme haber contraído alguna enfermedad grave o irreversible como el SIDA, ¿no?, o teme, ¿no?, el contagio de algo también de consecuencias letales, ¿no? Esto le va a llevar a tener muchos problemas de origen psicosomático y muchos problemas digestivos, ¿no?, cardiovasculares, respiratorios, alteraciones del sueño, probablemente de la alimentación, del rendimiento intelectual, que le va a generar mucho sufrimiento y que le van a resultar muy incapacitantes. Ahora, eso no quiere decir
que porque esté todo el día pensando en el SIDA y que tiene SIDA y que se ha contagiado y que va a contagiar a otros, no por eso va a estar contagiado de SIDA o se va a contagiar de SIDA. En el mismo sentido, no porque esté todo el día pensando que ha contraído un cáncer o que tiene cáncer, va a desarrollar, ¿no?, la enfermedad del cáncer. Evidentemente que después la ansiedad y los trastornos de ansiedad no son, por decirlo así, condiciones favorables o buenos, ¿no?, consejeros para ninguna enfermedad y lógicamente pues pueden contribuir a que ¿no?, se generen algunas para las que tenemos cierta predisposición, y entonces la ansiedad o el estrés puede actuar, digamos, como un activador o puede hacerlo. Has puesto ahí, permíteme, has puesto ahí dos ejemplos importantes que creo que habría que, si me permites, matizar, ¿no? Hablamos de dos patologías, una que es externa y una que es exógena y otra que es endógena, ¿no? Exógena externa, que sería, por ejemplo, pues el virus del SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Y otra endógena que la tenemos nosotros dentro. Estos genetistas nos decían ayer que el cáncer, las células cancerígenas las tenemos todos. Otra cosa es que despierten esas células o que las despertemos de alguna manera. Con lo cual, aquí a lo mejor ese ejemplo iría muy bien para el tema del SIDA. ¿Cómo voy a contraer algo? Por mucho que piense, si es algo que viene de fuera, pues tengo que bajarme las defensas, el ansioso dejará de comer y a lo mejor sí que me entra, pero porque me contagio por contacto, ¿no? Por aproximación. Pero sin embargo, con el tema del cáncer, con algún tipo de enfermedad que tenemos dentro de nuestras células, a lo mejor sí que despertamos algo que no deberíamos despertar, ¿no? Bueno, digamos que la ansiedad tiene sus trastornos específicos y produce unas alteraciones específicas que se derivan directamente de ellas, pero que después indirectamente puede propiciar, junto con otros muchos factores, alimentación, ¿no?, temas de estrés, hábitos más o menos saludables, etcétera, etcétera, pues puede coayudar a que se actúe como caldo de cultivo que puede precipitar otro tipo de problemas. No de manera directa, pero sí, claro, como un factor desencadenante o activador o propiciante. Hablas, doctor Baeza, de esos trastornos relacionados con la ansiedad. ¿Podríamos detectar algunos de ellos? ¿Podríamos explicar algunos de ellos? Sí. Antes habíamos citado así un poco de pasada uno de ellos, que es la crisis de pánico. Que a veces la crisis de pánico se caracteriza por la aparición súbita de síntomas tales como palpitaciones, taquicardia, ahogo, como decíamos, ¿no? Molestias digestivas, calor, a veces la sensación de mareo, visión borrosa y sobre todo la sensación de que va a pasar algo grave o inminente para la salud física o la salud mental. Este trastorno muchas veces acompaña de otro que se llama agorafobia. Estas personas que han sufrido crisis de pánico, a partir de que las han sufrido, como es una experiencia muy espeluznante, muy extrema, ¿no?, muy agónica, por decirlo de alguna manera, claro, lo último que quieren es que eso se les vuelva a repetir o que eso vuelva a pasar. Entonces, a partir de ahí, dividen un poco el mundo entre situaciones consideradas seguras y otras inseguras. Las seguras serían aquellas en las que nunca les ha pasado nada o que si le pasase podrían escapar, podrían pedir ayuda. Y las inseguras son aquellas en las que han tenido crisis de pánico o no las han tenido, pero si las tuvieran, calculan que llegarían a consecuencias más graves porque no pudieran escapar, no pudieran pedir ayuda. Entonces estas personas desarrollan un conjunto de miedos que se llaman agorafobia, tales como, por ejemplo, transportes públicos, autobuses, metros, aviones, trenes, retenciones en autopista, túneles, colas de supermercados. ¿Eso sería fobia social también? Eso, no, eso ahora explicaremos un poquito la fobia social, que sí que es uno de los trastornos de ansiedad. Puede también que tengan miedo y por lo tanto eviten grandes almacenes, también cines, teatros. Después, efectivamente, hay otro grupo de trastornos que sería la fobia social o la ansiedad social. En este caso, la respuesta de alerta se produce ante el estímulo, la situación que desencadena esos temores y esa sintomatología son las interacciones sociales, ¿no? Estas son personas que frente a determinadas situaciones sociales, tener que leer en público, tener que hablar en público, contar un chiste, tener que comer con una serie, ¿no?, de personas que pueden estar mirando y tener que tomar, ¿no?, la palabra, dirigirse a un superior, a personas, ¿no?, del otro sexo, si el número de personas es mayor, la problemática sería mayor. En ese caso
se sienten particularmente amenazados, ¿no?, por la ansiedad, temen bloquearse, temen, por ejemplo, sonrojarse, temen que les tiemble la mano, que les tiemble la voz, que suden excesivamente, y entonces temen verse en una situación socialmente humillante, en una situación socialmente embarazosa, ¿no?, ya sea como consecuencia de que se quedan bloqueados o de que no se desenvuelven bien en esa interacción social, o ya sea como consecuencia de que estos síntomas de la ansiedad que acabamos de citar, el temblor, el sonrojo, ¿no?, el mareo, les pongan en evidencia, les delaten y de alguna manera pues los demás se den cuenta y puedan perder imagen o valoración social. Entonces esto les lleva a evitar muchas situaciones. Algunas de estas personas llegan a elegir, por ejemplo, su trabajo en función de eso y se buscan un trabajo que puedan hacer desde casa o que pueden hacer, ¿no?, aisladamente o a través del ordenador. Muchas de estas personas tienen dificultades para establecer, por ejemplo, relaciones de pareja o amorosas o para establecer relaciones sociales, ¿no?, significativas. Ir a una fiesta o ir a una boda se convierte en un verdadero, ¿no?, calvario, y en términos generales pues tratan de evitar esas situaciones. Eso es lo que sería la ansiedad social. ¿Qué sucede? Pues claro que evidentemente es una fobia muy incapacitante, porque la inmensa mayoría de actividades que realizamos, tanto de ocio como de trabajo, las como compartimos, culturales, son compartidas, y una buena parte de los intereses que tenemos, ¿no?, afectivos, amorosos, ¿no?, amistosos, familiares, son de esa naturaleza, ¿no? José Carlos, doctor Baeza, tengo aquí algún que otro dato de esas manifestaciones sintomatológicas, ¿no?, más comunes producidas por la ansiedad. Voy a leerlas tal cual y me corriges si están o apuntas un poquito más sobre cada una, ¿no?, porque aquí las tengo yo como divididas, ¿no? Sí. Físicos, psicológicos, de conducta, intelectuales o cognitivos y sociales. Físicos: taquicardias, palpitaciones, falta de aire, temblores, sudorización. Psicológicos: inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, inseguridad, sensación de vacío. De conducta: estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar. Intelectuales o cognitivos: dificultades de atención, concentración y memoria, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas siempre. Sociales: irritabilidad, dificultades para iniciar o seguir una conversación en unos casos y verborrea en otros, bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, como tú bien decías hace un momento. Todos estas manifestaciones serían propias de una persona ansiosa. Sí. Si alguien que nos está escuchando se siente ahí. Sí. Esos síntomas son síntomas característicos de la ansiedad. Están agrupados en la esfera de lo físico, están agrupados en la esfera de lo psicológico, de lo intelectual, de lo social, pero digamos que ese es el espectro de los diferentes síntomas de la ansiedad. Es verdad que en función del trastorno puede haber algunas pequeñas diferencias, y es también verdad que en función de cada persona y de las características constitucionales de cada uno, pues puede padecer más bien un tipo de esas manifestaciones u otras. Pero esos serían síntomas que permitirían identificar la ansiedad. Lo que cambiaría, ¿qué es? Que en función del trastorno que tiene, esos síntomas los activa una situación u otra. En la fobia social, esos síntomas y conductas vendrían dado porque lo que se considera amenazante es lo social. En el caso de la agorafobia que hemos citado antes, serían ese conjunto, ¿no?, de estímulos que tienen como denominador común que si nos encontrásemos mal no pudiéramos escapar o salir de ahí. O en las fobias simples, por ejemplo, o específicas, si tenemos miedo a volar, o si tenemos miedo a los perros, o si tenemos miedo a las palomas o a las arañas, lo que generaría ese tipo de respuestas o de síntomas serían esas situaciones. Una persona con ese trastorno, desde luego, no cursa las tres características, las tres clasificaciones: fobia social, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, crisis de pánico, agorafobia, etc. No las cursa todas, cursará una de ellas o un par. Exacto, sí. Normalmente una persona puede tener una o más trastornos de ansiedad, pero comúnmente no tendrá todos los trastornos que están englobados ahí. ¿Una persona puede llegar a quitarse la vida? ¿Una persona que
padece este trastorno? A ver, no tiene ni mucho menos el mismo riesgo, ¿no?, de autolisis o de poder quitarse la vida que otros trastornos, como por ejemplo la depresión o la depresión mayor, ¿no? Digamos que podemos decir que la ansiedad, entre comillas, es bastante desesperante, pero comúnmente no tiene, afortunadamente, ese desenlace. No quita que, como hemos dicho antes, del mismo modo que una persona puede tener dos, ¿no?, trastornos de ansiedad, pues puede tener un trastorno de ansiedad y puede tener una depresión, o puede tener un trastorno de ansiedad y otro tipo de trastornos psicológicos o mentales que a lo mejor sí que tengan que ver más que ver con el tema este del suicidio. Doctor Baeza, tú eres el coordinador de la clínica de la ansiedad aquí de Barcelona, ¿no? Sí. Nuestros oyentes o las personas que estén escuchando este monográfico, este especial, lo que estamos hablando sobre este trastorno, ¿no?, estarán preguntándose, bueno, ya conozco el problema, pero ¿tiene solución? Yo si voy a la clínica de la ansiedad de Barcelona, por ejemplo, ¿me van a dar pastillas? ¿Me van a someter a un tratamiento psicológico para que yo entienda el problema? ¿Y soy yo, desde el punto de vista endógeno, como antes comentábamos, quien lo va a solucionar? ¿O viene todo desde fuera? Una pastillita que me va a calmar, que va a ponerme las neuronas en su sitio, en el supuesto que esto funcione de esa manera. Bueno, en la mayoría de equipos que estamos especializados en este tipo de trastornos, trabajamos juntos, en colaboración, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, para los tratamientos de la ansiedad existen dos tipos de tratamientos: los farmacológicos, los psicológicos, y podríamos hablar de un tercer tipo que serían los tratamientos combinados, es decir, medicación más psicoterapia. No todos los casos requieren medicación, ¿no? El tratamiento básico para la mayoría de trastornos de ansiedad es el tratamiento psicológico, pero es verdad que en muchos casos se requiere ayuda farmacológica, al menos durante una parte del tratamiento. Dentro de la responsabilidad de administrar la medicación es de los psiquiatras, que básicamente se sirven de dos productos: los ansiolíticos, los tranquilizantes, básicamente Tranquimacin y compañía. Exacto, del grupo de las benzodiazepinas, aunque para tratamientos más a medio y largo plazo se utilizan un tipo de antidepresivos que normalmente actúan sobre un neurotransmisor, que es la serotonina, neurotransmisor que está en vías que regulan el estado de ánimo, pero también en vías que regulan la ansiedad. Y entonces mucha gente se sorprende y dice, bueno, si yo tengo un trastorno de ansiedad, ¿cómo es que el médico me ha dado un antidepresivo? Bueno, hay un grupo de antidepresivos que estarían indicados, incluso en primera opción, para ese tipo de trastornos. O sea que la ansiedad tiene cura. La ansiedad tiene cura, o por lo menos en muchos casos una mejora muy significativa. En la ansiedad, ¿cuál es el problema? El sufrimiento que causa y lo incapacitante que resulta. ¿Cuál es el objetivo de los tratamientos? Reducir, ¿no? Si se puede eliminar, mucho mejor, pero reducir significativamente ese malestar y la incapacitación que produce. Y después están los tratamientos psicológicos. Ya para finalizar, doctor Baeza, sé que me gustaría saber, ¿es hereditaria la ansiedad o nosotros se la inculcamos, entre comillas, a nuestros hijos, o la viven en nuestras familias, o somos nosotros los... La ansiedad cuenta con algunos factores predisposicionales que pueden ser biológicos y que pueden ser hereditarios. La ansiedad como tal no se hereda, pero sí una cierta vulnerabilidad. Sí podemos heredar el hecho de tener un sistema de alerta más sensible, más impresionable, que se dispara más fácilmente. Pero después en la ansiedad también cuentan mucho factores de aprendizaje y cuentan mucho también factores ambientales o de exposición. De hecho, los tratamientos psicológicos a lo que van fundamentalmente encaminados es a modificar todo eso. En una primera parte hay técnicas para la reducción de los síntomas. Una segunda parte del tratamiento hay técnicas relacionadas con todos los aspectos que tú citabas antes del pensamiento, las relaciones que hay entre el pensamiento y la ansiedad. Después estrategias para afrontar los miedos, y en un cuarto bloque hay que ver fuentes activas de ansiedad que en la actualidad estén pudiendo mantener el sistema en un nivel de alerta no excesivamente alto y por lo tanto de más riesgo. Doctor Baeza, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa de Luces en la Oscuridad. Yo no sé si las endorfinas que se generan, creo que es en las suprarrenales, podría ser.
Bueno, se generan en las suprarrenales, generan ese tipo de hormonas, pero también por otras vías. Sí. Y es una de las cosas que puede ayudar. Puede ayudar a... Sí, o sea, ¿y qué deberíamos hacer para crear esas endorfinas? Bueno, una cosa que se recomienda a las personas que tienen ansiedad, se recomienda también a otros por otros muchos motivos, es la realización de ejercicio físico, de manera regular y sistemática. Está bien. Bueno, ahí tenemos una medicación interna también que tendríamos que potenciar, es ¿no? uno de los procedimientos que se utilizan en esa primera fase de tratar de reducir los síntomas. Pues don José Carlos Baeza Villarroel, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la Clínica de la Ansiedad de Barcelona. Mil gracias, José Carlos, doctor Baeza. Vuelve cuando tú quieras, por favor. Muchas gracias a vosotros. Eres muy amable, gracias, muy buenas noches.